Bendiciones, bienvenido a este espacio de YouTube, Meditando en la Palabra. Gracias por su compañía. En este día seguimos meditando en la preciosa palabra de Dios y miramos como cristianos, vamos a leer la epístola escrita por el apóstol Pablo a los Filipenses, que le escribió mientras estuvo en Roma preso, en casa por cárcel, por causa del Evangelio. Y lo invito a que leamos capítulo 1, desde el versículo 27 al 30. Y leemos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidado por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque vosotros os es concedido la causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Preciosa palabra, ¿verdad? En este día vamos a mirar lo que es vivir una vida que honre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Filipenses, como les decía, escrito por el apóstol Pablo desde su prisión por causa del Evangelio. Esa iglesia que miramos en Hechos, que fue fundada a raíz de su segundo labor misionera en el segundo viaje. Y recordemos que ahí estuvo Lidia, la vendedora de púrpura, que conoció al Señor mientras ellos estaban haciendo la oración a orilla del mar. Y ella estaba ahí y ella conoció al Señor. Entre esos ella y también el carcelero, el que cuidó al apóstol Pablo en esa cárcel donde estaba, donde tenía quizás casa por cárcel, y toda su familia. Miramos también en Hechos esa conversión. Después de mucho tiempo el apóstol Pablo les escribe, y es tan hermoso que el apóstol Pablo en cada epístola, él hace una oración por la iglesia. Y Filipenses no es la excepción. Miramos que aquí dice que siempre, doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Qué observamos ahí? Observamos que es una iglesia que se ha mantenido firme, una iglesia que desde que conoció al Señor estuvo como el primer día, con ese gozo, con ese amor. Y la epístola de los Filipenses se distingue mucho por el gozo, la manera. Y miramos cómo ora el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios. Siempre nuestra oración de amor debe dar gracias a Dios. Y también le daba gracias a los hermanos en Filipo, porque él estaba preso por causa del Señor. Y miramos que ellos no lo abandonaron. Ellos le apoyaron, enviaron a Epafrodito para que le ayudara, pero no le enviaron con las manos vacías. Hicieron una recolecta y le enviaron una provisión. Y él, agradecido, le escribe esta carta conociendo el amor de ellos. Y miramos aquí, como les decía, vivir una vida que honre al Señor Jesucristo, o sea, al Evangelio. Usted y yo, hermanos, que hemos tenido ese nuevo inicio, esa nueva vida en Cristo, que fuimos rescatados, lavados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, estamos llamados a vivir una vida digna del Evangelio. ¿Cómo estamos viviendo? Es la pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? Hoy este mensaje cobra relevancia igual que la cobró ayer, porque la iglesia siempre ha tenido los riesgos, porque el enemigo no se queda tranquilo y siempre se han manejado diferentes ideologías que contradicen la palabra de Dios y el mensaje de Dios. Y por eso
sufrieron los primeros misioneros, entre eso el apóstol Pablo. Entonces, ideologías que se infiltran en la misma iglesia, y a veces hay cosas que asimilamos dejando la palabra de lado. Honrar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo implica vivir dignamente el evangelio. Vivir dignamente, eso implica nuestra conducta, estar firme siempre en quien hemos creído, estar dispuesto a sufrir por el evangelio. Ese es honrar el evangelio. La pregunta obligada para mí y para ustedes, hermanos, hoy: ¿estamos dispuestos a estar siempre firmes? ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa de la verdad de nuestro Señor Jesucristo? Así como lo estuvo el apóstol Pablo. Cada día que pasa, se acerca más la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso implica muchas cosas. Somos testigos de todo ello, de los avances tecnológicos, todo esto que ha venido, las guerras, las luchas. Y la iglesia no está ajena. Y la iglesia está también, puede ser permeada. Y muchas cosas pueden ser cambiadas. Y vemos muchas cosas que muchos han asimilado, dejando de atrás la verdad de Cristo. Entonces, vivir dignamente el evangelio, esto implica dignidad. El evangelio es lo más hermoso que nos puede haber sucedido a usted y a mí. Implica respeto, responsabilidad ante nuestro Dios, el temor de Dios. Tener claro quiénes somos en Cristo, usted y yo. Somos los redimidos del Señor. Somos los santos. Mire cómo empieza esa epístola. Dice: a los santos en Cristo. Santo no porque seamos perfectos. Santo porque hemos sido separados para la obra de Dios. Somos separados. Eso quiere decir santo, separado. Usted y yo que ha recibido a Cristo somos separados para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces somos el real sacerdocio. Somos los sacerdotes del Señor para impartir la bendición del Señor que da a través de su cuerpo, de su real sacerdocio. Somos esa nación santa que ha sido lavada con la sangre preciosa. Somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Entonces estamos llamados a vivir dignamente. Dignamente ahí tiene que ver con nuestra conducta, con nuestro estilo de vida como cristianos. ¿Cómo es mi estilo de vida? ¿Soy diferente a los patrones que establece el mundo? ¿Soy diferente o estoy infatuada? Dice, no puede haber una dicotomía entre lo que predicamos y vivimos. Tenemos que ser coherentes. ¿Cómo vivimos? ¿Qué enseñamos? No lo enseñamos a los demás. Primero lo tenemos que vivir usted y yo. Vivir la palabra. Cuando vamos a evangelizar le decimos a los demás cómo debe vivir. Pero ¿cómo vivimos usted y yo? Te explico, la vida del cristiano debe ser conducida como un sermón del evangelio ante quienes nos observan, ante quienes nos ven. Que no nos señalen con el dedo. Este es el que habla ya, pero su conducta dice lo contrario. Cuidado, hermanos. ¿Cómo estamos viviendo? Por un momento cerremos nuestros ojos y digamos: Señor, ayúdame. Si he vivido mal, perdóname. Si no he sido el ejemplo, perdóname. Perdóname y ayúdame. Ayúdanos. Como dice la palabra en el Salmo, siempre debemos estar pendientes de decirle al Señor: examina, oh Señor, mi corazón y mira si en mí hay camino de perversidad. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos y no podemos ser engañados. A Dios no lo engañamos. Nos engañamos nosotros creyendo que estamos bien, pero no estamos bien. Él nos insta a vivir cada día negándonos a nosotros mismos, a nuestras pasiones, cada día, a veces a nuestro egoísmo. Y vivir dignamente te tiene que reflejar en todo nuestro estilo de vida. En mi familia, cómo soy. Mi relación familiar, mi relación con el esposo, la esposa, mi relación con mis hijos. En mi sector, cómo soy, cómo vivo.
La relación laboral si soy empresario. ¿Cómo trato a mis colaboradores, aquellos que me ayudan a crecer y me ayudan en mis ganancias? ¿Pago bien? ¿Soy injusto? Con los impuestos que tenemos que pagar, con las señales de tránsito, con cosas tan pequeñas. Vivir dignamente, que la gente no diga, ¿y eso qué es cristiano? ¿Cómo es mi vocabulario? ¿Cómo es mi relación? ¿Cómo hablo? No solamente en el púlpito, sino en todo lugar. Vivir dignamente, como el Evangelio lo manda. En segundo lugar, estar firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No fluctuantes, como las olas del mar, inestables, firme. Sabemos que un gobierno inestable crea zozobra. Un negocio inestable crea zozobra. Una familia inestable crea zozobra. Un cristiano inestable crea zozobra. Entonces tenemos que vivir firme en lo que hemos creído. Lo predicamos y lo debemos vivir. No que hoy somos uno y mañana es otro. No, dice, como esa iglesia, tener estabilidad en nuestra fe. Eso es importante en la esfera que vivimos. La palabra de Dios no cambia, ella permanece fiel. Ella no cambia por los tiempos que vengan, por la modernidad, por la tecnología, por todo lo que estamos manejando en este tiempo, la inteligencia artificial. La palabra sigue siendo la misma. Entonces debemos tener firmes los principios de la palabra de Dios. Ella sigue vigente, ella no cambia. Estar firmes y alerta a las tendencias que a veces infatuados entran en nuestra vida y en el pueblo del Señor. Disfrazadas entran muchas cosas. Entonces tenemos que estar ahí alerta, bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se quiere infatuar en nuestras vidas? ¿Qué se quiere meter en la iglesia del Señor? Cambiar muchas cosas. Como les decía, el mundo cada día es cambiante y el mundo está dejando de lado los principios divinos. La iglesia no puede y la iglesia tiene que vivir la palabra. Esto es ofrecer resistencia. El apóstol Pablo hablaba la palabra y a muchos no les gustaba, a los gobernantes y a los judaizantes, pero él hablaba la verdad. Él decía lo que decía la palabra, porque eso estamos llamados a estar firme en la enseñanza de la palabra, vivirla, predicarla y vivirla. Entonces debemos estar estables en la doctrina, una conducta intachable. Cometemos errores, sí es verdad, pero si los cometemos tenemos que arrepentirnos y resarcir si hemos causado daño, inclusive si es públicamente hay que resarcirlo. Mirar, el apóstol Pablo hace énfasis en la iglesia de Filipo. Hoy de igual manera corremos un riesgo mayor teniendo en cuenta todo lo que ha avanzado la tecnología. Antes pasaba mucho tiempo para recibir una información, ahora es instantánea. Hay que revisar todo lo que pasa por las redes. Usted revisa quizás lo que yo digo hoy, revisa lo que dice el otro, revisa aquello que está con mucha cautela y bajo el filtro de la palabra y bajo la guianza del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que pueden estar cambiando y pueden estar introduciendo herejías en la obra, en la iglesia del Señor. Entonces miramos también, como tercer lugar, aquí cuando dice él, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, comportarse la conducta para que sea que vaya a veros. O sea, él quería verlo o que estén firmes, ese era el ánimo que les daba, estar firme en un mismo espíritu. La firmeza es un mismo espíritu, el guiado por el Espíritu Santo. Y dice también, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué significa ese combatir? Contender por la fe. En tercer lugar, quizás este término nos causa molestia. Dice, pero estamos llamando a pleito. No, es lo único que debemos contender. La fe, defender lo que la palabra dice. Hacer apología de la palabra. Sí. La palabra de Dios sin miedo, por eso estamos llamados a estar preparados. A escudriñar la Escritura. A mirarla bajo la guianza del Espíritu Santo. Ese es nuestro alimento espiritual, para que no nos engañen, para que como les decía, no lleguen cosas infatuadas
a las congregaciones y las aceptemos. Debemos estar preparados conociendo la palabra. Dice, esto requiere que los cristianos no seamos simples religiosos, sino que estemos preparados en el conocimiento de la verdad. Y la verdad es la palabra, escudriñarla. Dice, ¿qué nos dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué nos han dicho los diferentes hombres que Dios usó? Imperfecto como usted y como yo, pero Dios los usó para dejarnos el mensaje de Él a través de la palabra, a través de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, escudriñar las Escrituras, la búsqueda continua del Señor para poder mirar y levantarnos cuando algo contradice la palabra. A veces somos muy pasivos. La iglesia en este tiempo está muy pasiva. La iglesia contender con sabiduría, enfrentando aquello que no está bien. Porque todo lo que está sucediendo, el Señor lo anunció. Miramos que nos dice que harían mercadería de la fe, y eso es lo que vemos. Vemos en muchos lugares mercadería de la fe. La iglesia debe levantarse a contender lo que no es de Dios, con amor, con firmeza. Ese es defender la palabra de Dios. El Señor nos ha colocado a usted y a mí a eso, para que no haya los errores y para que muchos no entren en eso y se pierdan. Y hay algo más que dice aquí. Y en nada intimidados por lo que se oponen, para aquellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Esto es de Dios. No debemos tener miedo. El Señor pelea nuestra batalla. Él nos da la fuerza. El apóstol Pablo no tuvo miedo. Él dijo lo que tenía que decir. Él se opuso a lo que tenía que oponer, a los reyes, a todo, en todo lugar, en Roma y en cada lugar. Y el Señor lo ayudó. Sí, que murió, pagó el precio, fue mártir. Pero nosotros hoy tenemos mucho miedo. Dice, y no debemos ser intimidados, decir la verdad. Porque vosotros os es concedido la causa de Cristo. ¿A quién es concedido? A vosotros, a usted y a mí. La causa de Cristo es concedida a nosotros. Entonces miramos aquí, trabajar juntos por el Evangelio. Qué difícil es que nosotros los cristianos evangélicos trabajemos juntos. Cada quien trabaja por su lado. Estamos llamados a trabajar juntos por el Evangelio. Presentar un Evangelio firme para aquellos que no lo conocen, lleguen y miren que hay armonía entre nosotros. Miremos lo que dijo el Señor Jesús en su última oración en Juan 17, esa oración hermosa, donde nos invita a ser uno, como Él y el Padre son uno, para que el mundo vea que nos amamos. Trabajar juntos, amado cristiano, no importa dónde te congregues, si la doctrina es sana, debemos trabajar juntos para proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo y para vivir dignamente, para defender la palabra del Señor. Cuando se levanten y cuando se levantan tantas cosas que contradicen la palabra, con sabiduría, unidos, llamados a la unidad. La iglesia cristiana evangélica en este tiempo tiene esa gran debilidad. No estamos unidos. Oremos, hermano, para que haya esa verdadera unidad, no uniformidad, en medio de nuestras diferencias. Unirnos por la causa teniendo en cuenta la palabra, que es la que nos debe unir, y la guianza del Espíritu Santo. Y en quinto lugar dice, sufrir por el Evangelio. Dice, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses diciendo, mírenme a mí, todo esto, pero también llamados a sufrir. Eso quizás no nos gusta a nosotros, sufrir por causa del Evangelio. Quizás por eso callamos, quizás por eso aceptamos muchas cosas, pero eso no nos excusa, porque no podemos ser cómplices. El Señor nos ayudará. Y si es, como el apóstol Pablo tuvo que morir, si ese es el propósito de Dios, debemos estar dispuestos. Dirá usted, qué tremenda. No, debemos estar dispuestos a vivir la palabra dignamente y sufrir por causa del Evangelio. Porque no estamos para complacer al mundo, estamos para complacer al que dio todo en la cruz por usted y por mí.
el que nos redimió porque estábamos encarcelados en nuestros pecados. Estábamos en el mercado de esclavos y el Señor pagó nuestra redención, nuestra libertad. Nos dio la libertad, nos justificó, nos lavó con su sangre y a Él nos debemos. Él sufrió lo que nosotros no podemos, lo que nos correspondía a nosotros. Entonces nosotros debemos estar dispuestos por la verdad de Cristo a proclamar la palabra tal como es, sin tener miedo. Sin tener miedo de que seamos perseguidos, que seamos criticados. Si estamos caminando conforme al Señor, no debemos tener miedo, porque la palabra es la que se debe predicar y el Señor nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, amados hermanos, el llamado hoy es a vivir una vida digna del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, viviendo conforme a su voluntad, que podamos decir como dijo el apóstol Pablo en el versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Que estemos dispuestos a modelar a Cristo, que revisemos nuestra conducta en esta tierra, nos revisemos cada día y hagamos los ajustes que tengamos que hacer como iglesia de Cristo para hacer esa luz y ser esa sal y para hacer influencia en medio de un mundo que cada día sucumbe, en medio de todas las tendencias que lo están dominando. Amados hermanos, que esa palabra siga trabajando en mi corazón y en cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos instas a vivir dignamente tu evangelio. Perdónanos como iglesia universal y local cuando no lo hemos hecho, cuando nos hemos dejado permear, cuando hemos copiado modelos del mundo, perdónanos. Cuando no queremos sufrir, cuando nos hemos de influenciar, perdónanos, perdónanos, perdónanos y muéstranos a cada uno que está mal para que no lo hagamos más. Aviva tu obra, Señor, para que esa iglesia tuya pueda hacer influencia en cada nación y detener toda esa obra de corrupción y de maldad que hay en la humanidad. Ayúdanos. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese nombre te damos gracias. Amén y amén. El Señor les bendiga.